Hoy nos hemos desplazado hasta el charco de San Ginés para hablar de los cetáceos. Estamos justo delante de un esqueleto de rorcual y hemos aprovechado esta visita para hablar con el presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos de Canarias, Vidal Martín, que nos hablará de ese proyecto para crear un santuario de cetáceos en las islas, también del proyecto que tiene para el museo que se pretende abrir en La Rocar y además hablarnos de la problemática que se encuentra la fauna marina y sobre todo por la contaminación de los mares. Bienvenidos a una nueva edición de Lanzarote Sostenible. Nos encontramos con Vidal Martín, el presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos del Archipiélago de Canarias, en el que vamos a hablar del proyecto para crear un santuario de cetáceos en las islas y un poco de la labor que desempeña esta sociedad. Vidal, antes que nada, estamos justo en el charco San Ginés, detrás de nosotros hay un rorcual. Explícanos, para que el ciudadano que no lo sepa, exactamente qué es esto. Bueno, pues un esqueleto de un rorcual tropical, de una especie de ballena, que cayó en el año 92 en la isla de Tenerife, y la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos, dentro de su programa de actuación, pues estudió el animal, recuperó el esqueleto, porque los esqueletos de estos animales tienen mucho valor científico, dado que son especies que son populares pero muy poco conocidas, y a través de un convenio con la Reserva de Biosfera del Cabildo de Lanzarote, pues se montó y se expuso en el charco de San Ginés. Porque muchos de los cetáceos estos que aparecen en Canarias, ustedes la primera labor que hacen es ir donde están y hacer un estudio, una necropsia que se llama, ¿no?, para saber exactamente las causas de la muerte, ¿no? Sí, en Canarias existe una red de paramientos que empezó a funcionar realmente del año a principios de los 90, y lo que consiste es en hacer un seguimiento de los animales varados para obtener información de la biología y de los factores de mortalidad, o sea, de por qué mueren, ¿no? Nosotros en este caso lo que hacemos es en la información biológica, es decir, a través de los animales varados, pues obtenemos datos sobre la reproducción, la alimentación, sobre la morfología, etcétera, ¿no? Información que no se puede tener de otra manera, ¿no? Y los veterinarios pues hacen un estudio para saber las causas de la muerte. Y ahora mismo hay muchos varamientos en Canarias. ¿Se puede hablar de que han aumentado, han disminuido? No, más o menos la cifra suele ser entre 40 y 50 varamientos al año en toda Canarias, lo cual es un número relativamente bajo en relación a otras áreas. Por ejemplo, en Galicia pues casi hay 200 y pico varamientos al año, ¿no? Dado que Canarias está en una zona de aguas abiertas y es muy difícil que un cadáver o un animal pues llegue realmente a la costa, ¿no? O sea, que si ha incrementado el número de varamientos, no ha incrementado el número de varamientos. Es verdad que algunos años se produce un número más elevado de varamientos debido a un fenómeno natural, aquí hay una mortalidad de una especie en particular, o por ejemplo en los años en que hubo maniobras militares y el varamiento de edificios, pues hubo un varamiento en masa y eso incrementó el número. Pero eso es puntualmente. Sí es verdad que un porcentaje de los animales que encallan todos los años, su muerte están directamente relacionadas con actividades humanas, colisiones, interacciones con la actividad pesquera. Otro problema que nos preocupa muchísimo es que los cetáceos de Canarias tienen unos niveles de contaminación en los tejidos muy elevados, más elevados por ejemplo que los del Golfo de México, en el caso de los delfines mulares, los delfines interrugosos, delfines moteados, en aquellas especies donde se han hecho análisis, por ejemplo, de organoclorados, PCB, TDT, son pesticidas, en los tejidos, pues han aparecido niveles relativamente altos, incluso inesperados para una zona como Canarias, ¿no?, donde tradicionalmente no ha habido mucha contaminación de este tipo de contaminantes. Lo que ocurre es que bueno, los cetáceos están en lo alto de la cadena trófica y hay un proceso de biomagnificación. Los contaminantes que van al océano pues persisten durante cientos de años y cuando se mete esa contaminación en la cadena trófica pues se biomagnifica y lo que es un poquito en un pez, en un cetáceo pues acaba siendo bastante, y estos niveles de contaminación terminan afectando al sistema inmunológico, a la capacidad de reproducirse, y recientemente hemos publicado un
un artículo con varios investigadores del norte de Europa, y donde exponemos la realidad de que las poblaciones de pequeños cetáceos del Atlántico Norte no se recuperan, entre otras causas, por los niveles tan elevados de contaminación en los tejidos. Porque a veces hablamos de estas campañas que se hacen por ejemplo, en el Cabildo de Agüita con el plástico que hace la Reserva de la Biosfera, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Estamos sentados, por ejemplo, aquí en el charco de San Ginés, tomándonos una copa, tiramos el vaso y al final ese vaso puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, el tema del plástico es un problema que ya se venía avisando desde hace mucho tiempo, y de repente nos hemos encontrado con un problemón, porque los plásticos, hay un nivel de contaminación que es realmente impresionante. Los plásticos se degradan y terminan entrando en la cadena trófica, es decir, es muy probable que nosotros comamos habitualmente plásticos a nivel microscópico, que se los comen los peces, nosotros comemos los peces y nos comemos esos plásticos, y aparte de esos plásticos se ha comprobado que son vectores de transmisión, o sea, de contaminantes, porque facilitan que estos contaminantes se adhieran a estos microplásticos, que a veces son micras, de decenas de milésimas de un milímetro, por ejemplo, y esto al final acaba nos lo estamos comiendo nosotros y nos estamos contaminando, porque, como digo, son agentes de contaminación, ¿no? La Sociedad para el Estudio de los Cetáceos, además del seguimiento del paramiento de los cifios, de cetáceos que se encuentran en Canarias, ¿cuál es otro de los proyectos que están teniendo ustedes en marcha? Bueno, realmente las actividades de la SECAC en el campo de la investigación básicamente son el seguimiento de animales de poblaciones en el mar, que eso es lo que hemos hecho durante muchísimos años, y hemos invertido pues miles de kilómetros y de horas en salir al mar, hacer censos, fotoidentificar los animales, que consiste en identificarlos individualmente a través de fotografías. Tenemos catálogos de diferentes individuos de varias especies de las poblaciones canarias, y eso ha permitido, bueno, pues conocer con mayor precisión, pues, parámetros fundamentales de la conservación de los cetáceos, ¿no? Luego, aparte, está el seguimiento de los cetáceos varados, y también otro aspecto fundamental de la SECAC, que es nosotros hemos creado un archivo de tejidos y una colección biológica muy importante. De hecho, la SECAP posee la colección biológica, o tutela, mejor dicho, la colección biológica de cetáceos más importante de España, muy parecida, por ejemplo, a la que existe en Doñana, ¿no? Con cientos de especímenes, ¿no? Y producto de más de 30 años de trabajo, ¿no? Cuando nosotros hablas del seguimiento de cetáceos, por ejemplo, en Canarias, una ballena, que se ven ballenas, ¿no? ¿Esas ballenas de dónde vienen? Es decir, las vemos aquí en Canarias, pero realmente, ¿por dónde han estado? Vamos a ver, esa es una de las preguntas que son básicas, ¿no? Para conservar las poblaciones, primero tenemos que definir lo que es una población, ¿no? Entonces, en Canarias es verdad que existen poblaciones residentes de especies como delfines mulares, calderones tropicales, cachalotes, rorcuales, ballenas, como en el caso del rorcual tropical. Lo único es que estos animales se mueven muchísimo, se mueven bastante. Es decir, un rorcual tropical puede estar hoy aquí y mañana estar en Mauritania, ¿no? Es decir, y lo que estamos intentando entender con la colaboración internacional, o sea, colaborando con otros investigadores de otras regiones como Azores, Madeira, la península, comparando precisamente los archivos, los catálogos de fotos de identificación que tenemos, es cómo se mueven estos animales a lo largo del planeta. Y de esos animales que se mueven, ¿hay alguno que tú hayas dicho que te haya llamado la atención de haberlo encontrado aquí y saber en qué otra parte del mundo ha estado? Sí, por ejemplo, hemos hecho trabajo, por ejemplo, con cachalotes, y hemos visto que un mismo animal se ha visto con diferencia de 20 años de Canarias a Azores, ha vuelto a Canarias y se ha vuelto a ir a Azores, ¿no? O sea, es decir, que probablemente estos animales tienen una residencia más amplia, que incluye, pues, visitar los archipiélagos de Azores, Madeira y de Canarias, ¿no? Date cuenta que los archipiélagos oceánicos, como el caso de Canarias, son como oasis en un desierto. El océano abierto es poco productivo realmente, ¿no? Canarias, sin embargo, es una zona relativamente productiva, en el sentido de que estamos cerca de la costa africana, pero sobre todo las islas orientales se benefician de los afloramientos de aguas productivas y frías y ricas en nutrientes de la costa africana, y también las islas actuar como obstáculos en las corrientes marinas y a los vientos, pues originan remolinos que aumentan localmente la productividad, ¿no? Y los cetáceos son grandes predadores que están en zonas productivas, ¿no? Y
Dentro de esos cetáceos, ustedes también han promovido, que lo lleva, creo que es la FCC, ¿no? Exacto, para crear un santuario en Canarias. En el Parlamento se ha llevado incluso en el Estado, pero exactamente hay posibilidad de que se cree ese santuario. Bueno, yo creo que sí que hay posibilidad de que se cree. De hecho, hay una figura de protección que es ahora mismo la zona especial conservación de las aguas del Oriente de Lanzarote y Fuerteventura, que se declaró en base a la asistencia de hábitat y especies prioritarias que están dentro de la directiva de hábitat de la Unión Europea, ¿no? Entre ellos, por supuesto, los cetáceos y en el caso de los hábitats, pues la presencia de montes submarinos, ¿no? WWF lo que ha hecho es ir un paso más allá y crear una figura de santuario cuyos límites son mayores que esta figura, que esta zona de especial conservación, ¿no? Y efectivamente yo creo que sí que hay posibilidades de que salga adelante. Estas cosas, bueno, llevan su tiempo, hay que dar varios pasos, pero yo creo que es importante que salga adelante. ¿Y exactamente en qué consistiría ese santuario? Es decir, ¿se limitaría la pesca? ¿Cuál es la figura? Bueno, pues en un área marina protegida pues hay que regular las acciones humanas precisamente para que no afecten al medio marino, ¿no? Y no afecten a las especies y a los hábitats que queremos proteger, ¿no? Pues la figura tanto de zona especial conservación como la de santuario pues aparejaría un plan de uso y gestión para limitar los usos en la zona, o que esos usos no sean perjudiciales para los cetáceos y el medio marino, ¿no? En cualquier caso, sí hay que decir que todo lo que sea proteger beneficia a todo el mundo, ¿no? No solamente a los cetáceos, sino también a los usuarios del mar, pescadores, por lo que no tiene que haber ningún miedo por parte de los usuarios del mar a las figuras, a las áreas marinas protegidas, ¿no? Allá donde se han creado áreas marinas protegidas, han salido beneficiados siempre los hábitats, las especies y las personas que viven del mar. Porque también se ha hablado a veces de crear como unos canales entre las islas y por este tráfico que hay de tanto barco, crear como unos pasillos, ¿no? ¿Eso existe, esa figura? Sí existe. De hecho, los buques con mercancías peligrosas están obligados a circular por unos canales que se han creado entre las islas de Lanzarote, de Fuerteventura y Gran Canaria Tenerife, precisamente en zonas que cualquier accidente que se pueda provocar pues no llegue a la costa ni afecte potencialmente a la fauna marina y al medio marino, ¿no? Esos canales existen, ¿no? Hablábamos de los cetáceos, de los paramientos. La semana pasada se produjo aquí uno de un cachalote que creo que era uno de los paramientos de un animal más grande que se ha producido en Canarias. Bueno, el paramiento era de uno de los machos más grandes de cachalote que han aparecido en Canarias. Es decir, los cachalotes tienen una estructura social que se segrega tanto por clase de edad y sexo como también geográficamente. Es decir, un cachalote, cuando las hembras y las crías, los animales jóvenes, viven en latitudes meridionales, cerca del Ecuador, pero cuando estos animales maduran sexualmente, los machos pues se van al norte, a latitudes más septentrionales, y solamente bajan al Ecuador para reproducirse con estas hembras, ¿no? Hay un proyecto desde hace años también para crear un museo de cetáceos. Sería un poco para exhibir, además de este tipo de animales, de los esqueletos, ¿cuál sería la filosofía de ese museo de cetáceos? Bueno, la filosofía sería un museo que funciona también como centro de investigación de los cetáceos y el medio marino, sobre todo de las aguas del Oriente, Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Que, como digo, pues tienen un interés muy particular y desafortunadamente no existe información que llegue al ciudadano para conservar, ¿no? Para conservar hay que conocer, ¿no? Y estos museos que también funcionarían como centro de investigación, pues cumplen una labor fundamental, ¿no? Yo espero que en 3-4 años el Museo de Cetáceos de Canarias pueda ser una realidad. Porque en principio uno de los sitios últimos que se ha barajado ha sido en el islote en la Rocar, ¿no? ¿Se mantiene ese lugar? Sí, se mantiene ese lugar. Hay unas naves que están en ruinas en la Rocar, y lo que se pretende es pues recuperar esas naves y hacer una nueva edificación y que funcione como una especie de centro, no solamente del Museo de Cetáceos, sino como un área de interpretación de la figura de esta especial conservación del Oriente de Lanzarote y Fuerteventura, el Banco de la Concepción, y también funciona como un pequeño centro de rehabilitación de especies marinas.
Útil solo un par de días en mi vida, cuando me encuentro envasando comida, pero nada de lo que contengo es mío. Y un día de pronto me quedo vacío, vacío me ves, no sabes qué hacerme, no sabes muy bien ni dónde ponerme, en el cubo amarillo o el cubo normal. Bueno, aquí mismo, si al final da igual. Y así es como empieza un largo recorrido, llegando hasta sitios que nadie nunca ha ido, por muchas corrientes dejándome llevar. Todos los caminos llegan siempre al mar. Y en el mismo mar voy flotando, fondo y superficie voy decorando. De la fábrica hace poco que salí, pero hasta 1000 años yo me quedo aquí. 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 Ya soy parte de la naturaleza, aunque se nota mucho mi torpeza. Cuando una tortuga saluda cordial, a mí solo me sale un abrazo mortal. Siendo comida de pequeños peces, en sus estómagos permaneces y allí mis sustancias químicas intervienen. Quién sabe a la larga qué efecto esto tiene. Al pez pequeño se lo come el pez grande y así pez a pez mi dominio se expande y extiendo mi nombre por todo el menú. Al final de esta larga cadena estás tú. Hasta 1000 años yo me quedo aquí. 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 La energía del sol será una realidad en Lanzarote. El Cabildo ha puesto en marcha el proyecto para la construcción en lo que se conoce como la balsa de Maneje de una planta fotovoltaica presupuestada en 2,3 millones de euros. El objetivo no es otro que producir energía para el centro de bombeo de agua potable de Maneje, que es el que distribuye por toda la isla el agua que se produce en las desaladoras de la central Díaz Rijo en Arrecife. Se producirá el 29% de toda la energía que se necesita para bombear el agua con un ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera de 1.421 toneladas. En la balsa de Maneje nos recibe el gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, para hablarnos de este proyecto. Estamos en Maneje, en la balsa de agua que se construyó aquí en su día para almacenar evidentemente agua, pero ahora el Cabildo, el Consorcio del Agua, quiere hacer una planta fotovoltaica, es decir, en vez de agua vamos a coger sol para producir energía. Nos encontramos con Domingo Pérez, el gerente del Consorcio del Agua, que nos va a explicar en qué consiste este proyecto. A ver, buenos días, estamos en Maneje. Antes que nada, esta balsa se utilizó, ¿para qué se utilizó? Antiguamente tuvo el uso para la acumulación de agua regenerada, de la producción de la EDAR de Arrecife, de la depuradora de Arrecife, pero dado la envergadura y las innecesarias dimensiones que tenía, se quedó rápidamente en desuso. Lleva muchos años fuera de uso y corría el riesgo de convertirse incluso en un problema sanitario por la acumulación de agua, el emposamiento y la presencia de insectos, problemas con mosquitos y demás. Ajá. Vamos a hablar un poquito para la cámara. Una balsa de Maneje, exactamente qué superficie tiene. La superficie total que ocupamos son 16.000 metros cuadrados, que equivalen a algo más de 2 campos de fútbol. El equivalente a 2 campos de fútbol. Está en desuso y ahora exactamente qué es lo que quiere hacer el Consorcio del Agua. Queremos transformarla en una planta fotovoltaica, cubriendo la superficie o en una parte elevada y conectándola con los bombeos de Maneje, de Maneje Sonsama, que se encuentran junto al depósito de agua. Desde estos bombeos reparten el agua a la casi totalidad de la isla, a excepción de la zona sur de Yaiza, y con la conexión que le ponemos esperamos reducir el consumo en aproximadamente el 30%. Es decir, ponemos la planta fotovoltaica, el sol nos da energía, con esa energía
Esa energía la transportamos hasta los bombeos, desde donde se distribuye el agua a la casi totalidad de la isla de Lanzarote. Y la energía que vamos a producir equivale al 30% de las necesidades de energía de ese bombeo. Pero esa energía evidentemente va a Canal Gestión, ¿no? Es decir, que al final le vamos a vender la energía a Canal Gestión. Sí, a través del contrato que tenemos, cualquier ahorro que realice el consorcio en los consumos de Canal deben ser revertidos en la misma proporción hacia el consorcio. Entonces nosotros nos convertimos en los vendedores de la energía que consume Canal. ¿Cuántas plantas fotovoltaicas, se sabe el número de plantas fotovoltaicas? Se van a montar aproximadamente 7.000 paneles de 270 vatio pico. 7.000 paneles de una vez sola. En dos fases. En una primera fase montaremos aproximadamente 1 megavatio y en la segunda fase montaremos hasta llegar a los 1,9 megavatios pico, que es la totalidad que tiene la planta. Tenemos entonces los 7.000 paneles de dos fases. Ahora mismo, ¿en qué momento nos encontramos del proceso? Ahora mismo estamos en la solicitud de autorización administrativa necesaria por parte del Gobierno de Canarias, dado el tipo de infraestructura que es eléctrica, lleva una autorización que nos tiene que dar el Gobierno de Canarias. Recientemente ha comenzado ya toda la fase de autorizaciones de exposición pública, donde los diferentes organismos o entidades involucradas en el proyecto pueden realizar sus alegaciones. Esta fase ya ha finalizado y ahora estamos esperando que el Gobierno de Canarias, una vez realice los informes necesarios, nos dé la autorización administrativa. Vamos a seguir mirando para la cámara, es decir, este año hay posibilidad de que salga realmente y se empiece a ejecutar. La idea es que si conseguimos las autorizaciones administrativas del Gobierno de Canarias en los próximos meses, consigamos licitar antes de que acabe el año y podamos empezar al menos la primera fase. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Para esta primera de aproximadamente 1,5 millones de euros, si bien el total del proyecto son 2,8 millones de euros. ¿Y el dinero ya está aquí en Lanzarote? El dinero está incluido en los fondos previstos por el FEDECAN para la anualidad 17 y 18. Es decir, que tenemos ya el dinero, y esto se sale, me imagino que a concursos y para que distintas empresas puedan optar a ejecutar el proyecto. Claro, sale como licitación pública y dada la envergadura del mismo, incluso debe ir a la publicación europea, lo que es el DOE, Documento Oficial de la Unión Europea. Tenemos esta balsa de esta forma, los paneles creo que van incluso también en los laterales, ¿no? Sí, al menos en este primer talud sí incluirían paneles fotovoltaicos y luego parte en suelo. Sí estamos estudiando la posibilidad de elevar parte de la planta fotovoltaica a la totalidad para aprovechar la superficie para otros usos. Porque además estamos hablando que justo enfrente donde nosotros estamos se va a hacer un vivero musical, claro, para espectáculos musicales, es decir, que podría ser la posibilidad de que una parte de esta balsa se transformara también en aparcamiento. Sí, exacto, esa es una de las propuestas que se está trabajando y en la que están trabajando diferentes técnicos, tanto de cultura como de plan insular como del consorcio, para intentar elevar una parte y obtener las autorizaciones necesarias para eso también, pues lleva un cambio de normativa en cuanto a planeamiento, para que el uso quepa también el complementario de aparcamiento en esta parcela y daríamos así un servicio adicional al vivero musical para mejorar aparcamiento, cualquier otro tipo de actividad como puede ser mercadillos, exposiciones, algo que necesite una gran superficie abierta al público. Porque además en esta zona me imagino que también el Cabildo tendrá que después prepararlos, acondicionar todos los accesos, ¿no? Claro, la idea es que adicionalmente a la ejecución de la planta debemos acondicionar tanto los accesos como el entorno, y en una antigua zona de cámara de llaves y pequeñas oficinas que hay justo detrás de la balsa queremos hacer un pequeño didáctico donde la planta sea visitable y puedan venir los escolares. Entonces llevará aquí toda la instalación y allí habrá un díptico, montaje de los consumos, producciones de la planta, consumo de los bombeos, donde los jóvenes que vengan puedan ver cómo está lo que estamos trabajando, cuánto hemos producido ese día, el acumulado, cuánto estamos ahorrando respecto a los bombeos, cuáles son las emisiones de CO2 que conseguimos no emitir debido a la energía que generamos, etc. Hablamos de esta planta fotovoltaica, por hay otros proyectos que imagino que se están haciendo en España. De este volumen hay muchas en el país. Normalmente las instalaciones tan grandes suelen ir, son en la zona de península y van unidos al uso y al consumo de grandes extensiones de terreno.
En Canarias no hay muchas de este tamaño, si bien las pocas que hay están en Gran Canaria, Tenerife creo, y consumen suelo porque se hacen en suelo rústico, en otro tipo de suelos que no son, entendemos nosotros, los adecuados. En Lanzarote solo podemos consumir suelo para fotovoltaica en emplazamientos que tengan un uso complementario o se reconduzcan como este. Lanzarote, ¿se ha calculado el tiempo de sol que puede captar una planta como esta? Sí, para lo que es este proyecto en concreto, hemos determinado que son aproximadamente 1.800 horas de pleno funcionamiento al año. Que da algo más de 3.000 megavatios hora, que para hacer una relación y que la gente pueda tener un dato aproximado es la energía que consumen en un año unas 1.000 viviendas. Es la producción que esperamos. Es decir, que entonces tenemos, y el Cabildo se ha planteado, es decir, esta es la gran planta fotovoltaica, ¿se ha planteado algún tipo de proyectos más relacionados con el sol? Con fotovoltaica, sí, tanto el área de energía como el propio consorcio llevan ya años montando plantas fotovoltaicas de pequeña envergadura. Por ejemplo, desde el consorcio, en el último año, en colaboración con los ayuntamientos, hemos montado 100 kilovatios, algo muy irrisorio comparado con esto, pero se han montado para autoconsumo en casi todos los ayuntamientos de la isla, y el Cabildo, el área de energía, ha ejecutado ya más de 300 kilovatios en la biblioteca, en la biblioteca insular, en el hospital insular, ahora también estaba montando en el Centro de Salud Mental Santiago Obeso, y alguna más que se me escapa, pero sí, llevamos más de 300 kilovatios también instalados como Cabildo, y se está montando más. Y en ese caso es para la producción de agua caliente, ¿no? No, esas son también para fotovoltaicas, si bien en colaboración con Adislán sí se montaron las de agua caliente sanitarias en el centro de Adislán, para la piscina terapéutica, también en el año 15 me parece que fue. Y entonces las que me estás hablando, ¿exactamente para qué? ¿Para producir energía? Igual que estas, para lo que es el autoconsumo del propio centro, la energía que consumen las diferentes dependencias municipales o insulares, que parte de ese consumo provenga del sol, de la energía del sol. Lanzarote lo fuimos descubriendo como abrir una cebolla por capas. Te confesaré que no ha sido amor a primera vista, que el medio sin bosques lo encontré bastante desértico, pero a la segunda vista me comenzó a gustar. Me sigue fascinando la isla, me sigue sorprendiendo después de 8 años. Y sigo encontrando nuevas facetas cada año, y espero seguir encontrándolas los próximos años. Es un espacio reducido que te llama a conocer las cosas a fondo. Lanzarote es un medio, un entorno limitado, pero al mismo tiempo ilimitado. Sí, y el entorno del paisaje que es lindo, y la gente está aprendiendo. Creo que aprender que estamos viviendo dentro de un entorno único y vulnerable es un proceso que no se aprende en unos días, se aprende quizá por generaciones. Si tú te das cuenta que Lanzarote es como tu segundo cuerpo, no lo pisarás. Hasta aquí ha llegado hoy la nueva edición de Lanzarote Sostenible, en el que nos hemos centrado en la fauna marina, y más concretamente en los cetáceos. Hemos hablado del proyecto para crear un santuario de cetáceos en Canarias y del futuro museo que se pretende abrir en La Rocar. Hemos hablado además de la contaminación, y es que entre todos tenemos que ser conscientes de que no podemos estar tirando plásticos a los océanos. ¿Y tú quieres ser sostenible?